central para el año católico y para nuestra fe. Es la semana en que nuestro Dios, en que nuestro Señor Jesucristo se hace oveja, se hace papel por medio de su cuerpo, se hace sangre por medio de su sangre para nosotros, se hace redentor por medio de su sacrificio para nosotros. Y es que el cristianismo se resume en unas palabras muy sencillas y pocas. Jesucristo muerto y resucitado. Ahí está todo. Yo soy Sheila Morataya, tu anfitriona, y desde ya te invito a compartir en tu perfil la transmisión de este programa especial el día de hoy. Especial el día de hoy porque esta es la Semana Mayor, la semana más importante, como lo acabo de decir, de todos nosotros los cristianos, de todos nosotros que hemos creído y queremos vivir este mensaje de salvación para nuestra alma. También te invito a que me sigas en Sheila Morataya en todas mis redes y a que te inscribas en mi canal de YouTube y en mi página de sheilamorataya.com para recibir noticias y mensajes de fe que quieren enriquecer la vida de tu alma y tu vida interior. Y abrazando mi cruz con Jesús. Abrazando mi cruz con Jesús. Este es el nombre del programa del día de hoy. Y para iniciar este programa, quiero traer a tu memoria este gran santo mexicano, este santo que murió siendo un adolescente, José Sánchez del Río, quien sabiendo que iba a ser martirizado por su amor a Jesucristo, escribió una carta a su madre poco antes de su captura que te quisiera leer el día de hoy. Esta carta la escribió el día 6 de febrero de 1928. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes dile a mis hermanos que sigan el ejemplo que les dejó su hermano más chico. Y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi Padre. Salúdame a todos por última vez y tú recibe el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba. José Sánchez del Río. A mí me impresiona muchísimo este gran santo mexicano que apenas era un niño entrando a la adolescencia, que amaba a su Salvador y a su Dios apasionadamente. Personalmente, a mí me ayuda a comprender la fuerza de la cruz. Y también me enseña a abrazar mi propia cruz. Abrazarla con Jesús, para Jesús, tu Dios y mi Dios, tal y como lo hizo Él. Y por eso este día, hermano, hermana, te invito a invocar conmigo al Espíritu Santo para que esta semana el Espíritu Santo se derrame en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo te ayude a ti y a mí a comprender un poquito más este gran misterio de nuestro Dios, de este Dios que nos quiere mostrar el ejemplo de someterse a la voluntad del Padre. En estos tiempos en que a nadie le gusta someterse, en estos tiempos en que a nadie le gusta la palabra sacrificio. Vamos a pedirle al Espíritu Santo a que nos ayude a comprender este amor de nuestro Dios y así atravesar este valle de lágrimas junto a Él y siguiendo el ejemplo de nuestra Santísima Madre María. En nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. Ven.
Ven Espíritu Santo y derrama todo el fuego de tu amor. Derrama todo tu amor en mi inteligencia. Entra hasta el fondo de mi corazón. Ven Espíritu Santo, Espíritu Divino, y ayúdame a someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Ayúdame a comprender que Cristo vino por mí para darme el ejemplo hacia una vida de verdadera plenitud. Ven, Espíritu Santo, y derrama el fuego de tu amor y de tu misericordia en todos los corazones. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera, hermanos, un momentito recordarles que ayer, Domingo de Ramos, si no lo saben ustedes, murieron cerca de 17 personas víctimas de un atentado en la Catedral del Sagrado Corazón en Indonesia. Realmente hoy más que nunca, tú y yo como cristianos necesitamos incrementar nuestra vida de oración, nuestra vida sacramental, nuestra vida junto a Dios. Necesitamos meter nuestra cabeza y nuestro corazón en los evangelios, en las sagradas escrituras. Y por eso te invito a tomar tu Biblia y a buscar en el evangelio, en el evangelio de Mateo del 17 al 28, un versículo que dice así: lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces, amigo y amiga, hermano y hermana, vamos ahora a profundizar en este versículo y en este tema de hoy, abrazando mi cruz con Jesús, con el sacerdote con el quien tengo el gusto de compartir hoy este programa y me acompaña desde San Antonio, Texas. Es el padre Alejandro Ortega, quien tiene un currículo impresionante y que no te voy a leer hoy, así es que solo te voy a decir unas cuantas cosas acerca de él. Es sacerdote, escritor, comunicador de radio y televisión y conferencista internacional. Es autor del bestseller Vicios y Virtudes, Guerra en la Alcoba, y tiene su propio podcast que recomiendo mucho que se llama Al Punto, donde dirige meditaciones cortas y potentes. Actualmente se le puede encontrar en la Catedral de San Fernando en San Antonio, Texas. Además, puedes visitar su página en aortega.info y allí seguirlo en todas sus redes. Además, si te acabas de conectar, te invito a compartir este programa especial en que inicia nuestra Semana Santa en tus perfiles. Padre Alejandro Ortega, Dios lo bendiga. Querido padre, bienvenido. ¿Cómo está usted hoy? Muchas gracias, Sheila. Pues muy contento de estar contigo en este programa que sé que toca muchos corazones, que llega a muchas personas y que intenta ayudarles, obviamente, a vivir cualquier circunstancia de su vida muy de la mano de Cristo. Bueno, pues muchísimas gracias, padre. Quisiera comenzar. Ya usted escuchó la carta que leí, ¿verdad? Yo sé que usted conoce muy bien la historia de San José Sánchez del Río. A mí personalmente, padre, me impactó muchísimo su martirio y creo que me ayudó también en mi propio proceso de conversión dentro de las tantas conversiones que yo he venido teniendo, padre. Entonces quisiera saber qué impresiones le causa a usted la carta de la madre de este niño y que denota la forma en que él abrazaba su cruz con Jesús. Bueno, durante esa época de la Guerra Cristera, así llamada Guerra Cristera, en que muchísimas personas, no solo José Luis Sánchez de Río, sino también muchos otros, dieron su vida por la fe. De todo hay que recordar que la fe perseguida es una fe que siempre se hace más fuerte, es una fe que se hace más profunda. Ya habían dicho muchísimo antes los santos padres que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Es decir, cuando hay alguien que da su vida por la fe,
por creer en Jesús y defender sus principios en ese sentido, eso va a ser muy fecundo siempre. Y en el caso de José Luis Sánchez de Río, como bien mencionaba, pues se trata de un muchacho prácticamente de 15 años, me parece que tenía él cuando escribió esta carta y cuando es martirizado, y un joven que no podía, pues no podía, no le daban permiso de luchar, porque no tenía la edad, ni muchísimo Sí. menos, pero él cuidaba los caballos del ejército, digamos así, a eso se dedicaba, y ahí es donde lo aprenden precisamente en una de esas pues estancias donde él estaba, y lo martirizan de una manera terrible. Pero, pues, lo que sorprende es la fortaleza con que él asume el sacrificio, esa fortaleza que sabemos que viene de lo alto, como ha ocurrido con muchos otros niños, niñas, jovencitos, jovencitas que en la historia de la iglesia también han derramado su sangre, por Cristo, con una fortaleza que a todos nos impacta muchísimo. Y yo creo que esa es la lección, o una de las lecciones que nos deja el martirio de José Luis Sánchez de Río, la fortaleza que viene de Dios, que en la debilidad humana se hace fuerte, por decirlo así, y llena de valentía el corazón y hace capaz de afrontar cualquier sacrificio, porque el amor de Cristo es mayor que todo. Ujú. Qué lindo, Padre. Gracias por esas palabras tan hermosas que a uno como cristiano, Padre, porque yo soy psicoterapeuta, Padre, soy escritora, soy life coach. No estoy aquí en un papel de experta. Yo necesito este programa para mí, para crecer como cristiana, para comprender mejor al Señor, para realmente saber qué significa la cruz y en estos tiempos para los que yo considero que específicamente hemos nacido estos cristianos en este tiempo para realmente ser un mejor predicador, evangelizador y ayudar a nuestro Señor por medio de nuestra vida. Entonces me llama la atención que usted dice allí, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Hay muchos mártires en el momento, aquí y ahora en el mundo, Padre, que no necesariamente están siendo perseguidos por un fusil, que no necesariamente les están imponiendo latigazos, sino que por lo que están viviendo, tal vez dentro de sus hogares, tal vez dentro de un matrimonio que no era lo que uno esperaba, lo que uno soñaba o lo que uno pensaba, tal vez dentro de un trabajo que se le está haciendo muy difícil. Eh, ¿Cómo podemos estas personas que pasamos esta especie de martirio comprender que es una prueba y es una especie de ofrecimiento que también podemos llevar junto a nuestro Señor? Yo creo que sucede de una manera como muy natural, que una persona enamorada, una persona que ama a otra persona es capaz de afrontar cualquier sacrificio por ese amor que le tiene. Y yo Ah, creo que aquí una de los aspectos que hay que rescatar en cualquier martirio, como bien dices, tanto de los que ya han sucedido de manera cruenta como los que están ocurriendo hoy, a veces de manera incruenta, de manera lenta, por decirlo así, una vida martirizada, porque tiene una persona, por ejemplo, que afrontar una enfermedad muy difícil, muy dolorosa y que no se acaba, que perdura en el tiempo, o porque está sobrellevando una relación interpersonal con el marido, con la esposa también muy sacrificada, o tiene un hijo que anda en malos pasos y uno sufre como padre, como madre, sí, esa situación tan dramática en el seno de la propia familia y etcétera. O sea, hay cantidad de cruces en ese sentido que podemos estar viviendo. Lo importante, creo yo, es que todo eso apela a un amor a Cristo, es decir, es la relación personal con Cristo, con una persona viva, lo que mantiene o nos mantiene en pie. No es el recuerdo de un Cristo pasado, histórico, no es muchísimo menos la defensa de una fe que es una especie de creencia, de una idea, de unos principios, unos valores que defendemos. No, lo que nos mantiene en pie es una relación personal de amor con Cristo, donde nos sentimos profundamente amados y sostenidos por Él. Y el ejemplo más hermoso y más claro en ese sentido que aparece en el Nuevo Testamento es el de San Pablo. San Pablo era un hombre que ustedes sabían perseguía a Cristo al inicio
Y es precisamente a partir de un encuentro personal con Cristo, cuando Él andaba persiguiendo a los cristianos, cuando Jesús se le aparece camino de Damasco, donde se le revela a Él de alguna forma que este Cristo al que Él perseguía, en realidad lo estaba persiguiendo a Él, pero no para hacerle daño, sino para amarlo. Y Él dice en la carta a los Gálatas, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esa experiencia, después lo dirá el Papa Benedicto XVI, esa experiencia marca toda la vida de Pablo y lo hace capaz de afrontar todos los sacrificios. Y basta leer la carta a los Corintios u otras cartas de San Pablo, donde enumera todo lo que ha sufrido por Cristo. No para hacerse sentir el gran héroe, el que hizo mucho, no, simplemente para hacer notar cómo la gracia de Cristo es la que lo mantenía él en pie. Y lo apedrearon, naufragó, Completamente de lo acuerdo. latigaron, le hicieron de todo y se Sí, mantuvo en pie por amor a Cristo y por el amor de Cristo. y por el amor de Cristo. Bueno, San Pablo, la conversión de San Pablo es algo tremendamente impactante también. Y qué interesante esto que usted dice, se mantiene el pie en pie por el amor de Cristo, pero porque la gracia de Cristo lo sostiene. Le voy a, a dar una frase ahorita para que usted nos ayude a ir más profundo en esto, porque Cristo y lo que yo veo y lo que posteriormente hace San Pablo y hacen todos los apóstoles y hacen todas las personas que queremos seguir a Cristo, es que Cristo vino para mostrarnos el ejemplo de una vida sumisa a la voluntad del Padre. Entonces, el ejemplo de una vida sumisa a la voluntad del Padre. No se resignó, sino que él, como lo dice en la escritura, de mi propia, por libertad propia, yo quiero someterme a esta voluntad. Cuando nosotros pronunciamos el famoso por qué, porque nos está pasando algo, Padre, que no nos gusta, que nos hace sufrir, que nos llena de angustia, ¿nos estamos sometiendo a la voluntad del Padre? Y si no es así, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos de hacer? Bueno, aquí quizás hay que recordar también que esa voluntad de Dios o voluntad del Padre, que muchas veces nos aterra un poco porque siempre la relacionamos con sacrificio, con dolor, con algo que nos va a pedir muy difícil, cuando en realidad la voluntad del Padre es la voluntad de un Padre amoroso. Y eso es lo primero que quisiera yo subrayar. El mismo Cristo, en vísperas de su pasión, cuando se dirige a Dios, a su Padre, cuando está en Getsemaní, diciéndole, no se haga mi voluntad sino la tuya, se dirige a Dios con un término muy, muy cariñoso, Abba, que no significa padre a secas, que significa casi papacito, como una especie de relación con su papá muy íntima, muy cariñosa, muy cercana. No es, Uh por -huh, tanto, el sometimiento a una autoridad fría, a uh una -huh. autoridad casi impersonal que me está pidiendo que haga esto porque no hay de otra. No, hay una relación de amor. Y cuando hay amor, insisto, cuando se experimenta el amor de Dios, entonces uno entiende que lo que uno está viviendo, o porque Dios lo manda directamente, o porque lo permite, que es muchas veces lo que ocurre en nuestros sufrimientos, no es que Dios nos mande directamente eso, sino que lo permite, le llamamos también la voluntad permisiva de Dios. En ese momento entendemos que es un amor de Dios el que está detrás. Es que es ese que nos está pidiendo tal vez o nos está permitiendo sufrir algo por él, es porque hay algo más grande y más bello y más bueno que nos va a ocurrir en la vida a través de ese sufrimiento. Bueno, Padre, entonces ahora nosotros estamos en la semana más importante para nosotros cristianos, es lo que se llama trido pascual. ¿Qué es el trido pascual y cómo podemos vivirlo mejor en estos días en donde el mundo está tan convulsionado? Ya sabemos que el coronavirus, gracias a Dios, nos está dejando, pero el mundo ha cambiado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir una semana santa más consciente, más profunda, en donde realmente salgamos diciendo, yo conozco mejor a Cristo?
Bueno, vamos a empezar aclarando conceptos. La Semana Santa como tal empieza, como bien dijiste, el domingo de Palmas o de Ramos, que fue el Sí, día de ayer, y concluye con el domingo de Resurrección, que será el próximo domingo. Pero dentro de esta Semana Santa hay en particular 3 días que les llamamos así, un triduo sacro. Triduo viene de la palabra latina 3 días. Triduo Sacro, ¿cuándo empieza? Empieza el Jueves Santo y particularmente con la ceremonia, la celebración de la mesa, de la cena del Señor, donde Jesús lava los pies a los apóstoles y que también lo hacemos litúrgicamente en las misas, y donde instruye la Eucaristía y el sacerdocio como los dos grandes pilares de lo que será la iglesia a partir de ese momento. Y a partir de ese momento, después de la cena del Señor, ya nos trasladamos con Jesús a Getsemaní, al momento en que Él va a padecer en el huerto de los olivos, pues ese desprendimiento personal para entregarse al sacrificio que Cristo le pedirá el Viernes Santo, que Dios le pedirá el Viernes Santo a través de ese juicio tan inicuo al que fue sometido y finalmente es crucificado el viernes por la tarde. Ese día nosotros celebramos la solemne pasión del Señor, también es una celebración de la palabra, y también se da la Eucaristía al final, para pasar al sábado santo, en que es un día de luto para la iglesia. Es sí. cuando los sagrarios están vacíos, abiertos y vacíos, los altares están desnudos, las iglesias se cubren las imágenes, es decir, parece como que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? Ujú, Pues no ujú, está. Hasta la vigilia pascual, que es el sábado por la tarde noche, idealmente pues sería en la noche, ya entrada, muy entrada, bueno, por lo menos desde que se mete el sol, para hacer el lucernario, que es la ceremonia del fuego nuevo, y ahí celebrar la resurrección de Cristo con esta nueva luz que ilumina el mundo. Y bueno, toda la celebración de la vigilia pascual gira en torno al cirio pascual, que es el fuego, el fuego que Cristo nos da, es decir, la vida nueva en Cristo. En fin, con eso diríamos que concluye sí, el tríodo pascual, el tríodo sacro, y nos preparamos ya para celebrar la Pascua el domingo de resurrección. ok, padre. Pues mire, quiero invitarlos, amigos y amigas que se están conectando en este momento. Gracias por estar ahí. El día de hoy estamos discutiendo este tema con el Padre, abrazando nuestra cruz con Jesús. El Padre que me acompaña hoy es el Padre Alejandro Ortega, que está radicado en este momento en San Antonio, en Texas. Y si acabas de llegar, te invito a que compartas en tus redes este programa para que sea bendición para muchos y también para que nos ayude a formarnos en nuestra fe. Y rápidamente quiero ver quién nos está saludando para decirles también que si tienen alguna pregunta en particular, le pregunten ahorita al Padre, que lo aprovechen porque está como nuestro director espiritual. Y aquí dice, siguiendo Sheila desde McAllen en Relevant Radio, la coach del pueblo, y ahora aquí. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Erika, qué linda, muy amable. Bueno, padre, entonces, se trata de que nuestro amor y nuestro compromiso al Señor sea más profundo y sea más consciente, Padre. Hay muchas personas que estos días los pasan por alto. Yo fui una de esas. A mí no me gustaba ir a la iglesia porque, ay, no, qué aburrido, decía yo. Y ahí, el lavatorio de los pies, por ejemplo, o cuando pasan los neocatecúmenos, por ejemplo, la adoración de la cruz. Yo me perdí muchos, muchos años de no ir a esos servicios. ¿Por qué, Padre, muchos de nosotros hacemos esto? ¿Qué quiere decir esto, Padre, en respecto a nuestra fe y cómo podemos apoyar a otros que tal vez no están en el mismo encendidos del amor hacia nuestro Señor, y empezar a invitarlos, Padre? Yo creo que habría que sugerir un cambio de enfoque tal vez. El enfoque no es qué debo hacer yo en la Semana Santa, qué tengo que hacer como para cumplirle a Dios o cumplirle a Cristo, acompañarlo yo a Él. No, Cristo me está ofreciendo en esta Semana Santa y en este tríodo sacro específicamente, acompañarme a mí.
Yo llevo también mi cruz, yo también tengo sufrimientos, quien no los tiene, todos tenemos, y Cristo se quiere hacer solidario de nuestros dolores, de nuestras penas, incluso asumir nuestros pecados para Él purificarlos, para Él redimirnos con su sangre, como es en el sentido profundo de todo lo que vamos a vivir es esto. Entonces no es tanto yo qué hago por Él, es qué está haciendo Él por mí, y lo único que me pide es abrirle mi corazón para recibir esa gracia, para recibir ese amor. Y lo que ha convertido a muchísima gente, y me imagino que fue tu caso también, fue el haber experimentado precisamente, me estaba yo perdiendo de este amor, me estaba yo perdiendo esta experiencia de este Cristo que se entrega por mí, como dice San Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso fue lo que transformó a San Pablo, no lo que él estaba haciendo por Cristo, él estaba haciendo exactamente lo contrario, lo estaba persiguiendo. Fue cuando él abrió su corazón al amor de Cristo, cuando se transformó. Fíjese, padre, que me acaba de hacer recordar algo bien importante que me dijo uno de mis directores espirituales, porque yo tengo la gracia de tener muchos directores espirituales. Me dijo el padre, trata de no enfocarte tanto en el martirio de la cruz, sino que piensa mucho en cuánto es el amor. Mira el amor que Jesús venía a repartir, cómo nos enseñaba a amar. En eso tienes que meter tu cabeza en estos días para que puedas amar mejor. ¿Nos puede ampliar este concepto, Padre? Sí, claro, pues en definitiva lo que dice San Juan, así se abre el trido sacro con esas palabras del Evangelio de San Juan, capítulo 13, cuando dice Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es decir, con esa pequeña introducción al inicio del capítulo 13, San Juan nos está dando la clave de lectura de todo lo que va a suceder durante el trido sacro y en realidad durante toda la vida de Cristo. Él nos está dando su amor hasta el extremo. Y esta experiencia del amor hasta el extremo, insisto, es la que transforma, es la que nos cambia el corazón, es la que nos toca en lo interior y nos hace ver que siendo amados podemos entonces sí empezar a relacionarnos con Él de otra manera, empezar a tener una práctica religiosa muy diferente a una práctica formalista, nada más de cumplimiento. No, yo voy a ir porque me siento amado, yo voy a esa ceremonia o a esa celebración porque me toca el amor de Cristo, porque me toca el corazón y me toca lo más profundo de mi ser. Entonces, hermano, hermana, ya escuchaste, yo voy a ir porque me siento amado, porque me siento amada. ¿Qué tan amado te sientes tú? ¿Qué tan amada te sientes tú? Cuéntame aquí en los comentarios. Estoy viendo que mucha gente me está saludando. Les doy las gracias por saludarme. Me indica que estoy haciendo algo bien. Pero cuéntame, ¿cómo estás amando tú a nuestro Señor? ¿Qué acciones concretas estás tomando en esta semana tan importante a la que a nosotros los cristianos se nos llama a morir a algo? ¿A qué de ti mismo estás muriendo? Como el ejemplo de este gran santo mexicano del que hablaba al principio, José Sánchez del Río. ¿Cuánto se debe de haber sentido amado este niño como para aceptar o ir realmente como una ovejita, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo a su martirio? Y no pensar en él, sino que pensar simplemente en el ejemplo de vida que estaba dando al acompañar a nuestro Señor. Padre, también este, escuché una frase por ahí que dice que nosotros no somos o como los apóstoles que claudicamos, que nos damos por vencido muchas veces porque no, nuestra fe es tan valiente. En estos días en que nosotros vamos a vivir este trido pascual, ¿qué tipo de oración podemos hacer? ¿Cómo podríamos contemplar nuestro corazón para poder ubicar cómo es de tan valiente nuestra fe y con la ayuda de Jesús tratar de fortalecerla y salir mejores cristianos, Padre?
No, hay varias maneras de orar, como ustedes saben. Hay oraciones que son vocales, que son cuando hay una fórmula prescrita, digamos, y que la recitamos, y de esto hay mucho en la liturgia y habrá seguramente en estas celebraciones. Luego hay una oración mental o meditativa, que es cuando yo pues medito un pasaje de la pasión del Señor o contemplando un poco alguna escena, trato de reflexionar sobre ella. Pero hay una tercera forma de orar que me parece que es la más propia de la Semana Santa y específicamente del Triduo Sacro, que es la oración contemplativa. Cuando no quiero ni pensar nada, no quiero ni preguntarme nada, simplemente contemplo, pero contemplo con el corazón abierto, contemplo qué está sucediendo, qué está haciendo Cristo por mí en ese momento. Y esa contemplación que puede parecer pasiva, que puede parecer como una especie de estoy ahí sin hacer nada, en realidad es abrir las puertas para que entre la gracia en mí, para que Dios con su solo hecho, con su solo hecho de presentarse ante mí crucificado, Jesús crucificado delante de mí, me esté diciendo, te amo tanto que aquí estoy por ti. Eso es contemplación. Eso no requiere, como digo, ni lecturas, ni meditaciones Sí. mentales, no, contemplación. Y por eso yo he invitado a la gente, incluso el domingo pasado les dije a la gente, les pedí, hagan un ejercicio muy sencillo. Dediquen 5 minutos esta semana a ver un crucifijo, a ver a Jesús clavado en la cruz 5 minutos, a ver qué sucede, a ver qué te dice, a ver qué sientes, a ver qué experimentas en tu corazón. Eso es contemplación y esa me parece que es como la oración más propia de estos días santos. Bueno, pues esto me lleva a querer hacerles algunas preguntas en torno a la pasión de nuestro Señor. Usted, me imagino, ha visto esta película Pasión, La Pasión de Mel Gibson. Entonces quisiera preguntarle, ¿cuál ha sido su sentimiento al ver la película de Mel Gibson? Yo vi esa película, tuve la fortuna de verla cuando no estaba siquiera editada, la filmaron en Roma, yo estaba estudiando en Roma en ese momento y Mel Gibson en persona vino con Stephen McKeevery, que era el otro Ah, productor, y Jim Caviezel, que es el actor, vinieron los tres a nuestro seminario en Roma y nos presentaron la película. Ahí todavía wow, unos padre, permítame que lo interrumpa ahí, pero qué privilegio. Usted fíjese, esto el Señor lo ordena perfectamente para que nuestro público se entere de esto. Entonces, siga, por favor, padre. Bueno, pues ahí nos presentaron la película y evidentemente hay varias escenas que fueron muy conmovedoras y nos suscitaron algunas preguntas que al final Mel Gibson pasó al micrófono y nos dijo así, háganme todas las preguntas que quieran. Y bueno, pues simplemente, no, ahorita no voy a narrar tanto, ¿no? Pero sí comentarles que a mí personalmente la escena que más me tocó, la que más me hizo vibrar, digamos, interiormente, es cuando va Jesús camino del Calvario ya, llevando la cruz y cae por tercera vez y la Virgen María que va con San Juan, como por una especie de camino alterno, la lleva a San Juan hasta donde se puede encontrar con Cristo. Y Cristo, que está caído, llega y recibe el abrazo de su madre, de la Virgen María. Y en ese momento parece como si le inyectaran a Cristo una nueva carga de energía, una nueva capacidad, porque ese encuentro con María que está situado pues fuera, no está siguiendo el esquema tradicional de las estaciones o el Via Crucis, de las estaciones de la cruz, sino que lo plantea ahí en la tercera caída, es muy conmovedor, porque María además hace un flashback en su memoria, ¿no? ¿Se acuerda cuando el Sí, niño se cae y ella va y lo recoge y le dice, no pasa nada, aquí estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy aquí? Y lo mismo le dice en ese momento. Y Jesús se levanta y ahí tuvieron una genialidad los productores, no sé si fue la idea de Mel Gibson o de alguien más, puso en labios de Jesús una frase que aparece dos veces en el profeta Isaías y en el Apocalipsis, cuando dice, yo haré nuevas todas las cosas. Es una frase muy poderosa, una frase muy potente, donde conecta, por decirlo así, el momento más difícil de la vida terrena de Cristo, llevando la cruz a cuestas y no pudiendo casi con ella y a punto de morir, para decir, con esto yo hago nuevas todas las cosas, es decir, yo transformo la vida, yo transformo el mundo, yo transformo el universo, yo transformo la historia personal de cada ser humano con esto que estoy haciendo.
pues, muy tocante, llega mucho al corazón esa Sí. escena, además de que está muy bien escenificada, valga la redundancia, está muy bien hecha esa escena. Yo les recomiendo que cuando, si vuelven a ver La Pasión de Cristo, ahora en esta Semana Santa, que es muy recomendable hacerlo, se detengan un poquito a meditar esa escena y a contemplar. Recuerden lo que les digo, contemplar es diferente que reflexionar y que leer o rezar algo. Es abrir el corazón, los ojos del corazón para ver aquello que me está diciendo o me está gritando una escena. Entonces, precisamente allí, padre, quisiera yo, usted lo acaba de decir, si ven. Entonces, yo quisiera que hiciera una invitación a nuestro público a ver esta película en estos días y la forma en la que la deben de ver, lo que usted nos acaba de decir, pero cómo se contempla en medio de estas escenas que muchas veces duelen tanto, padre. ¿Por qué la debemos de ver? ¿Por qué la deberíamos de ver cada año? Pues uno de los comentarios que hizo un cardenal al que invitamos, por cierto, a esa presentación no oficial todavía de la película, fue el cardenal Castrellón Hoyos, que trabajaba en la curia romana en ese momento, cargado de la congregación para el clero. Y él hizo un comentario, el cardenal Castrellón Hoyos. Él dijo, mira quién nos viene a evangelizar de una manera tan eficaz y tan poderosa, un productor de cine que ha hecho otras películas muy diversas, muy diferentes, digamos, a esto, al género religioso, y él es el que está mandando un mensaje tan potente, tan poderoso al mundo con esta película. Bueno, pues yo les invito, y me invito a mí mismo, a, viendo la película es como tomar el evangelio en cierto modo, pero visto, escenificado. En muchos lugares, en muchísimas ciudades, en muchas iglesias, se escenifica la pasión, reproducen la pasión de Cristo con actores tomados de ahí, del lugar, y bueno, pues algunos se preparan hasta con muchos meses como de recogimiento interior y de sacrificios personales para ese momento. Ver la pasión de Cristo es ver, por decirlo así, en tercera dimensión esto que nos narran los evangelios. Y puedo decir que Ujú. están bastante apegado a lo que dice, lo que está ahí, aunque también está acompañado por algunos escritos o más bien lo que otros santos u otras personas han contemplado en visiones personales o en revelaciones privadas, está también incluido en la película de la Pasión. Pero bueno, ese será un gran ejercicio espiritual, ver la Pasión y ver, y como les digo, detenerse en aquella escena que a cada uno más le toque contemplarla con el corazón abierto. Muy bien, Padre. Entonces, cuando nosotros contemplamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, hermano, hermana, también podríamos recordar algunas escenas de nuestra propia vida y cómo dentro de nuestra vida también hay pasión, hay sufrimiento, hay dolor. Podríamos hacer este ejercicio de ver cuánto yo realmente estoy aceptando esta prueba y con qué tipo de amor estoy yendo a ella. Entonces, si te acabas de conectar, gracias por estar allí. El día de hoy estamos hablando pues de la semana más importante de nuestro año como cristianos y de abrazar nuestra cruz con Jesús, porque definitivamente la cruz no es igual si el Señor no está presente. Y es el gran amor que Él te tiene a ti y a mí, lo que muchas veces en esos momentos de intenso dolor o de crisis nos hace sobrellevar esta cruz o nos da este control personal para muchas de las cosas que nos pasan. Yo te quisiera pedir que en este momento, pues pienses un poco en cómo es tu amor por nuestro Señor, en que pienses un poco en cómo es tu vida de oración, cuánto tiempo le dedicas cada día a estar con nuestro Señor en la oración, porque indudablemente a nuestro Señor y su sagrado corazón solo se le puede conocer si tenemos una vida de oración, porque es en esa oración cuando nosotros vamos a Él, cuando tú le puedes hablar y puedes escuchar su voz. A mí me encanta muchísimo esta escena del Evangelio en donde nuestro Señor dice que Él reconoce a sus ovejas y sus ovejas lo reconocen a Él. Me encanta muchísimo eso porque yo en alguna vez en mi oración le digo, Señor,
¿Y yo cómo puedo saber que soy tu oveja? Y tú sabes que yo soy tu oveja, Señor. ¿Cómo puedo ser más oveja para ti, Señor? Entonces, eso, en ese coloquio, tú vas a escuchar que el Señor te dice algo de regreso. Es hablar con el Señor. Señor, ¿cómo puedo hacer para conocerte más? O yo quiero conocerte más, Señor. El Papa Francisco también nos invita a pedirle, porque dice el Papa Francisco, nosotros somos pedigüeños y hay que pedir una y otra vez. Eso está bien, eso está muy bien. Pero en estos momentos, personalmente, creo que es muy importante porque nos enseña a conocer realmente la mirada de Cristo, el corazón de Cristo, la ternura de Cristo, el amor de Cristo por ti y por mí. No hay amor que se pueda comparar a este amor. Así es que yo te invito, si tienes alguna pregunta, aquí está el padre Alejandro Ortega acompañándonos. Yo veo que ustedes me siguen saludando. Gracias por saludarme. Pero si tienes una pregunta, aprovecha también al director espiritual. Cuéntanos qué es lo que vas a hacer en estos días para incrementar tu fe, para permitir también por medio de este sacrificio que hace nuestro Señor a sanar tus propias heridas y con tu ofrecimiento también ayudar a consolarlo a el Padre. Tengo una pregunta también, creo que es importante. Cuando nosotros estamos sufriendo mucho y estamos llorando muchísimo y nos duele tremendamente el corazón, Padre, en ese momento, ¿cómo podemos decirle al Señor, Señor, yo te ofrezco este dolor para sanar tus heridas o cómo podemos sobrenaturalizar todo ese momento, Padre, y crecer en el amor hacia Jesús y como cristiano? No, creo que el Papa Juan Pablo II nos dio una pista muy importante en ese sentido, en una carta que le escribió después de que él sufrió el atentado en 1981, que casi le cuesta la vida. Escribió una carta sobre el sufrimiento, sobre el valor cristiano del sufrimiento humano. Se llama Salvifici Doloris. Ah, sí, sí. Y en esa carta, Juan Pablo II nos dice que precisamente nuestro sufrimiento es una oportunidad para unirnos a la cruz de Cristo y darle un valor redentor a nuestro sufrimiento. Es decir, nuestro sufrimiento por sí mismo no tendría ningún valor, no tendría ningún resultado, ningún fruto, no tendría ninguna fecundidad, por decirlo así, o productividad, para usar una palabra que entiende la gente un poquito más. Pero si unimos nuestro sufrimiento al de Cristo, si yo estoy sufriendo y Jesús en la cruz hizo suyos todos los sufrimientos humanos que puedan existir, desde el abandono del Padre, que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta el dolor más físico que pueda haber sentido en sus manos, en sus pies, en su costado, en la cabeza, todos los dolores, el dolor del abandono de sus amigos, en este sentido, los apóstoles, el Mm. desprecio de la gente, la pérdida de la fama, todo lo que él sufrió. Cuando él quiso hacer suyos todos los sufrimientos posibles humanos. Bueno, yo estoy sufriendo cualquiera de esas cosas, puedo unirme a él. Es mi puerta de entrada a la comunión con Cristo crucificado. Y en ese momento mi sufrimiento se vuelve redentor también, porque no Ah, porque tenga una eficacia propia, sino sí. porque unida al sufrimiento de Cristo, mi pena, mi sufrimiento se vuelve redentor. Nos volvemos corredentores con Cristo. Y eso es darle sentido, darle un significado, el mayor significado posible a cualquier tipo de sufrimiento. Entonces, Padre, qué hermoso lo que nos dice, porque entonces cuando uno hace eso y hace esto, es cuando experimenta este bálsamo de ternura, yo diría sobrenatural, de dulzura, que a uno lo hace sentirse aliviado, porque esa es su gracia, ¿verdad, Padre? Sí, definitivamente, digo, todos los expertos también en psicología saben, y tú lo sabes muy bien por tu profesión y tu especialidad, Sheila, que el dolor, el sufrimiento, cualquier pena, cualquier, pues eso, peso que podamos llevar, sin sentido, sin significado, se vuelve absurdo y fatal y se vuelve Sí,
fácilmente. En cambio, en cuanto toma significado, en cuanto le damos un sentido a nuestro sufrimiento, en ese momento nos sentimos aliviados hasta cierto punto. Es la famosa tesis de Viktor Frankl sobre sí, la logoterapia, donde él dice, todos aquello que vivimos con significado, con sentido, lo podemos vivir de una mejor manera, ¿no? Entonces, el problema ya no es el por qué, sino el cómo. Bueno, pues el cómo se va a arreglar si tenemos un por qué. Ese es un así poco es, la tesis de así, Viktor Frankl, que también en carne propia sufrió tanto en campos de concentración. así es, Padre. Bueno, estamos llegando al fin de nuestro programa. Aquí una televidente le dice, gracias, Padre, qué sabiduría de lo alto. Dios lo haga santo. Es de María Teresa Carvajal para usted, Padre. Muchas Entonces, gracias. Pues pidan sí, por nosotros, que es lo más importante, sus oraciones. exactamente. Y vamos a pedirle al Padre, que aquí lo tenemos, a que haga una oración para todos nosotros, una oración de sanación, porque en realidad, hermano y hermana, todos estamos enfermos. A todos nos duele algo. Estamos enfermos por el pecado, estamos enfermos por alguna enfermedad física, estamos enfermos porque tal vez tenemos rencor en nuestro corazón. Estamos enfermos porque quizás nos hemos peleado con alguien. Estamos enfermos porque no estamos viviendo con Dios o porque otros nos hacen mal, qué sé yo, pero todos estamos enfermos. Y el único que nos puede curar en este tiempo en donde todo es tan moderno, en donde todo parece que se puede, en donde la palabra empoderamiento para mujeres se ha puesto tan de moda, en donde las influencers están tan de moda, en donde hasta los propios católicos se ponen, o sea, hacemos unas cosas que realmente tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy amando yo al Señor? ¿Lo estoy amando como Él quiere ser amado por mí? ¿Me siento realmente sana? ¿Me daría lo mismo estar en el anonimato que estar a donde Él me tiene? ¿O este sufrimiento, cómo lo puedo hacer yo redentor? Entonces, te quiero pedir que ahí donde estés, invoques al Espíritu Santo y escuches al Padre que nos puede llevar en esta pequeña oración para sanar en esta Semana Santa. Por favor, Padre, ya para ir terminando. Bueno, los invito a todos a que nos pongamos, como decía Sheila antes, en la presencia del Señor, con estas palabras o con otras que cada uno desde su corazón le quiera decir al Señor. Señor Jesús, tú eres el médico de nuestras almas, tú eres aquel que vino al mundo para redimirnos, es decir, para liberarnos de nuestros pecados sobre todo, pero también del sinsentido de nuestro sufrimiento, para liberarnos de cualquier sentimiento de desesperación, de falta de confianza en ti, de miedo incluso. De todo eso, tú viniste a redimirnos, Señor. Concédenos abrir el corazón para recibir tu gracia, para recibir sobre todo ese contacto de tu mano que todo lo sana. Y ahí, desde nuestro corazón, experimentar tu presencia cercana, tu presencia tan cercana que se hace una con mis sufrimientos, con mis penas, con mis dolores, con mi situación personal, incluso también con mis debilidades, con aquellas partes de mi vida en las que siento que no estoy haciendo bien las cosas. No importa, tú tocas todas nuestras heridas, también las morales, también las espirituales, nuestras faltas de fe, nuestras faltas de esperanza, sobre todo nuestras faltas de caridad. Todas esas faltas, tú vienes a sanarlas, vienes a curarlas, vienes a redimirnos, pues, de todo lo que es contrario al amor, contrario a la vida. Ayúdanos, Señor, a vivir estos días santos, no solo acompañándote nosotros a ti, no solo ofreciéndote nuestro tiempo, nuestra atención, sino permitiendo que tú nos acompañes, permitiendo que seas tú desde tu cruz quien nos diga cuánto nos amas y cuánto nos quieres contigo, y que sintamos más bien que estamos siendo acompañados por tu cruz, por tu sufrimiento, por tu pena, y de esta manera sentir que no estamos solos,
que es un sentimiento tan propio del sufrimiento, la soledad, que estás siempre con nosotros y que contigo todo lo podemos, como decía San Pablo. Y así podamos llegar al domingo de resurrección también felices, alegres, de poder compartir contigo el triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Concédenos, pues, Señor, también esa gracia del gozo sobrenatural, independientemente de la situación personal que estemos viviendo cada uno de nosotros. Que pedimos finalmente por todos nuestros hermanos, somos comunidad, somos iglesia, y como tal, incluso como humanidad, queremos pedirte que nos ayudes a vivir en armonía unos con otros, a que seamos cada vez más solidarios con nuestros hermanos que sufren y a darles una mano en la realidad, a darles nuestro amor, nuestro cariño, alguna obra de misericordia que podamos practicar. Sería ideal también en estos días, Señor. Concédenos vivirlo también en comunión con nuestros hermanos. Y gracias, Señor, finalmente por este tiempo, momento que nos concedes para compartir con nuestros hermanos estas gracias que hemos recibido en nuestro corazón. Virgen María, nos ponemos en tus manos, te encomendamos nuestro trido sacro, nuestra Semana Santa, y te acompañamos también a ti en tu pena, en tu dolor y en tu gozo y en tu alegría de la resurrección de tu Hijo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. En un minuto quisiera ver si le puede responder a esta persona. Se llama Flores González. Está diciendo, Padre, ¿cómo podemos saber qué es la voluntad de Dios y aprender a ofrecer nuestro dolor? En un minuto es Lo acabamos de ver. requiere una hora más o menos. Sí, No, simplemente reconocer, insisto, eso que decía, que no es que Dios nos quiera hacer sufrir, que no es que Dios es un Dios que es como masoquista, o sea, perdón, sádico, ¿no? Que le gusta hacernos sufrir. No, Dios es un Dios amoroso. Y si permite el sufrimiento, y esto es parte de esa voluntad permisiva de Dios, eso es porque hay un bien mayor escondido detrás de ese sufrimiento. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos ayude a descubrir simplemente con un corazón sencillo y abierto a su gracia. bueno, muchísimas gracias, Padre. Por favor, nos puede dar su bendición Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. y con tu La, espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Espero que sea la primera de muchas veces que va a estar con nosotros. Que Dios lo bendiga. Gracias, Sheila, por invitarme y encantado de acompañarte a ti y a todo tu público. Y a ti, querido hermano, hermana de Valora Radio, gracias por estar este día acompañándome en este inicio de semana. Deseo que tu semana sea lo más santa posible, que realmente acompañes a nuestro Señor, que pidamos en nuestro corazón realmente meditar aquella bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos verán a Dios, para que podamos nosotros poder realmente meternos en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y sentir lo que Él sentía y amar como Él amaba, hasta, hasta la muerte de cruz, como Él lo hacía. La experiencia es única y repetible, es personal. Así es que te dejo. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, por favor, no te olvides de compartirlo. Sigue al padre Alejandro Ortega. Su podcast otra vez se llama Al Punto. Y bueno, que Dios te bendiga. Feliz Pascua, feliz Semana Santa.